Nunca pensé que la muerte tendría el rostro de un desierto infinito bajo una luna que se burlaba de mi desesperación. Ahí estaba yo, Ana Morales, de 23 años, tiritando en medio de la nada, con las lágrimas congelándose en mis mejillas mientras el viento del norte me recordaba que tal vez esa noche sería la última de mi vida. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento, porque mi historia no comenzó en ese desierto maldito. Comenzó 3 meses antes, en el pequeño cementerio de Santa Magdalena, Oaxaca, cuando eché la última palada de tierra sobre la tumba de mi madre. María Elena Morales había sido todo para mí. Madre, padre, amiga, confidente y la única razón por la que cada mañana valía la pena levantarse en nuestro pueblito olvidado por Dios y por el gobierno. Durante 52 años había luchado contra la vida con la fuerza de una guerrera, trabajando de sol a sol vendiendo tamales en la plaza principal, lavando ropa ajena en el río, cosiendo hasta altas horas para que yo pudiera estudiar. El cáncer se la llevó en 2 meses. 2 meses en los que la vi desvanecerse como una vela que se consume, mientras yo gastaba hasta el último peso que teníamos en médicos que movían la cabeza con lástima y me daban pastillas que no servían para nada. El día del funeral, mientras veía cómo bajaban su ataúd a esa fosa húmeda, sentí que una parte de mí se enterraba con ella. Los pocos vecinos que asistieron me daban palmaditas en el hombro y susurraban palabras de consuelo que se perdían en el viento. Ya está en un lugar mejor, mijita, decían. Dios la tiene en su gloria. Pero yo no sentía consuelo. Sentía un vacío tan profundo que parecía que me iba a tragar. Esa noche, sola en nuestra casita de adobe que de repente se sentía enorme y extraña, conté el dinero que quedaba, 1,847 pesos. Ni siquiera era suficiente para pagar el alquiler del mes siguiente. Don Aurelio, el dueño, ya había venido 2 veces preguntando por la renta, mirándome con esos ojos de tiburón que conocía bien. Durante las siguientes semanas, la realidad me golpeó como una avalancha. Sin trabajo fijo, sin familia, sin un futuro visible en Santa Magdalena, comencé a entender que me estaba ahogando lentamente. Los trabajos que encontraba, ayudar en la cocina del restaurante de Doña Carmen, limpiar casas, vender dulces en la plaza, apenas me daban para comer un día sí y otro no. Una tarde, mientras barría la iglesia por unos pesos, escuché a 2 mujeres hablar en susurros cerca del altar. Una de ellas, que reconocí como Esperanza, la hermana de mi antigua maestra, estaba contándole a la otra sobre su hija. Ya lleva 2 años allá en California, decía con orgullo mal disimulado. Trabaja limpiando oficinas y gana más en una semana de lo que nosotros vemos en 6 meses. Ya mandó dinero para arreglar la casa y dice que pronto va a traer a los nietos. ¿Y cómo cruzó?, preguntó la otra mujer. Con un pollero de confianza. Costó caro, pero valió la pena. El hombre conoce bien los caminos. Esa noche no pude dormir. La idea se había plantado en mi cabeza como una semilla que crece en la oscuridad. Estados Unidos. El país donde, según las historias que circulaban por el pueblo, hasta los que limpiaban baños vivían mejor que nosotros. Donde podría enviar dinero a la tumba de mi madre para ponerle flores frescas cada semana, donde podría construir la vida que ella siempre soñó para mí. Pero también sabía las otras historias. Las que se contaban en voz baja. Mujeres que habían desaparecido en el camino. Familias que nunca volvieron a saber de sus hijos. El desierto que se tragaba sueños y escupía huesos. 3 semanas después, alguien tocó a mi puerta. Era Esperanza. Mijita, me dijo, me contaron que andas mal de dinero. Mi compadre Tomás conoce gente que ayuda a cruzar. Si te interesa. El corazón se me aceleró. Era como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos más desesperados. 2 días después, en el bar La Frontera, en las afueras del pueblo, conocí a Rodrigo. Un hombre de unos 40 años, complexión media, con una sonrisa que prometía soluciones pero que no llegaba a sus ojos. Vestía botas vaqueras, jeans nuevos y una camisa que gritaba dinero en un lugar donde el dinero era un susurro. Mira, Guerita, me dijo mientras tomaba una cerveza, yo no voy a mentirte como otros. Es peligroso. Pero tengo 15 años haciendo esto y nunca he perdido a nadie. Conozco el desierto como la palma de mi mano. Tengo gente en la Border Patrol, contactos en el lado americano. Es un servicio completo. Me explicó la ruta. Saldríamos de Oaxaca hacia Tijuana, donde estaríamos unos días esperando el momento perfecto.
Luego cruzaríamos por un punto seguro que él conocía, caminaríamos una noche por el desierto y al amanecer estaríamos del otro lado, donde nos esperaría un contacto para llevarnos a Los Ángeles. ¿Cuánto?, pregunté, aunque sabía que no tenía ni una fracción de lo que me fuera a pedir. 50,000 pesos. El mundo se me vino encima. Era una fortuna. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. No tengo tanto, admití, sintiendo que mi sueño se desvanecía. Rodrigo me estudió con esos ojos calculadores. ¿Cuánto tienes? 12,000 pesos. Es todo lo que pude juntar vendiendo las cosas de mi mamá. Se quedó pensativo, tamborilenado los dedos en la mesa. Mira, me caes bien. Y se ve que realmente lo necesitas. Te voy a hacer un descuento especial. 15,000. Pero los 3,000 que te faltan me los pagas cuando llegues allá. Mi contacto en Los Ángeles te va a conseguir trabajo y me mandas el dinero. Era mi oportunidad. La única que tendría. Una semana después, con una mochila pequeña que contenía toda mi vida, 2 mudas de ropa, la foto de mi madre, una botella de agua y las medicinas que tomaba para la gastritis que me había dejado la preocupación, abordé un autobús rumbo a Tijuana. Durante las 30 horas de viaje, no pude dormir. Miraba el paisaje cambiar por la ventana mientras mi mente oscilaba entre la esperanza y el terror. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era una valiente persiguiendo sus sueños o una tonta corriendo hacia su muerte? En Tijuana, Rodrigo me llevó a una casa segura en una colonia que parecía sacada de una pesadilla. Paredes grises, ventanas con rejas, el olor constante a humedad y miedo. Ahí conocí a los otros. Miguel, un campesino de Chiapas que había perdido su tierra, Rosa, una mujer de mi edad con 2 hijos pequeños que había dejado con su madre, y Carlos, un muchacho que no parecía tener ni 18 años y que hablaba poco. Durante 3 días esperamos. Rodrigo aparecía cada noche con informes sobre la vigilancia, el clima, las condiciones. Mañana, decía siempre. Mañana será el día perfecto. La 4ª noche, finalmente llegó el momento. A las 11 de la noche, un hombre que no habíamos visto antes vino por nosotros. Se llamaba el Flaco y sería nuestro guía hasta el punto de cruce. Rodrigo no venía. ¿Dónde está Rodrigo?, pregunté. Tuvo que atender otros asuntos, respondió el Flaco con una sonrisa que no me gustó nada. Yo conozco el camino mejor que él. Caminamos por más de 2 horas en la oscuridad, siguiendo senderos que parecían ser solo conocidos por el Flaco. El terreno era irregular, lleno de piedras y arbustos espinosos que se enganchaban en nuestra ropa. Rosa lloraba quedito, y Carlos respiraba con dificultad. Cuando llegamos al punto donde, según el Flaco, cruzaríamos la frontera, todo se veía diferente a como me lo había descrito Rodrigo. No había nadie esperándonos. No había señales de que fuera un cruce seguro. Aquí nos separamos, dijo el Flaco de repente. Cada uno va por su lado. Es más seguro así. ¿Cómo?, preguntó Miguel. Rodrigo dijo que nos llevarían hasta el otro lado. Los planes cambiaron, respondió el Flaco, y por primera vez noté que tenía la mano cerca de algo que parecía un arma. Siguen hacia el norte. En unas 5 horas van a ver unas luces. Ahí los van a estar esperando. Y se fue. Así, sin más. Nos dejó a los 4 en medio de la nada, en un lugar que no conocíamos, sin más instrucciones que caminen hacia el norte. Al principio caminamos juntos, pero pronto nos dimos cuenta de que no sabíamos hacia dónde íbamos. El terreno se volvió más difícil. Rosa se torció un tobillo y comenzó a retrasarnos. Miguel empezó a discutir que deberíamos regresar. Carlos simplemente se sentó en una roca y dijo que no podía más. Fue entonces cuando decidí seguir sola. No puedo quedarme, les dije. Si regreso, no tengo nada. Prefiero morir intentándolo. Y así comenzó la noche más larga de mi vida. Caminé durante horas en la oscuridad, guiándome solo por las estrellas que mi madre me había enseñado a reconocer cuando era niña. El frío era feroz, un frío que se metía hasta los huesos y no te soltaba. Mis botas, que en Oaxaca me habían parecido resistentes, comenzaron a desbaratarse contra las piedras filosas del desierto. Cuando se me acabó el agua, entendí que estaba en verdadero peligro. La boca se me secó como papel de lija. La lengua se me hinchó y los labios se me agrietaron hasta sangrar. Cada paso era una agonía, pero sabía que detenerme significaba morir. El sol salió como una maldición.
En lugar de traer esperanza, trajo un calor brutal que convirtió el desierto en un horno. Busqué sombra bajo cualquier arbusto que encontrara, pero el alivio era mínimo. Los cactus se burlaban de mi sed, llenos de agua que no podía alcanzar. Fue al segundo día cuando toqué fondo. Había caminado tanto que ya no sabía si iba hacia el norte, el sur o en círculos. Las alucinaciones comenzaron. Veía a mi madre llamándome, mirajes de ciudades que no existían, sombras que se movían donde no había nada. Me senté en el suelo, sintiendo que las fuerzas se me escapaban como agua entre los dedos. Era el final. Después de todo, el desierto se iba a quedar con otro sueño, con otra vida truncada. Pero entonces recordé las palabras de mi madre en su lecho de muerte: «Mija, tú eres más fuerte de lo que crees. Llevas en la sangre a todas las mujeres que vinieron antes que tú. Ellas sobrevivieron para que tú pudieras estar aquí. No las defraudes». Me levanté. No sabía de dónde saqué la fuerza, pero me levanté. Siguió caminando, paso a paso, respiración a respiración. Y fue entonces, cuando estaba a punto de colapsar definitivamente, que vi algo imposible: un camión de la Border Patrol en la distancia. Los agentes que me encontraron dijeron después que era un milagro que estuviera viva. Había caminado durante 3 días sin agua, bajo el sol inclemente del desierto de Sonora. Estaba deshidratada, con quemaduras de sol severas y en estado de delirio. Me deportaron, por supuesto. Pero regresé a México siendo una persona diferente. Había enfrentado a la muerte y había salido viva. Había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. De vuelta en Santa Magdalena, usé mi historia para advertir a otros jóvenes sobre los peligros de los polleros sin escrúpulos. Comencé a trabajar con organizaciones que ayudan a familias de migrantes y que buscan hacer más seguras las rutas migratorias. Nunca volví a ver a Rodrigo, aunque supe por otros que había sido arrestado meses después por abandono de migrantes. El flaco simplemente desapareció, probablemente para seguir engañando a otras personas desesperadas como yo. Hoy, 5 años después, trabajo como coordinadora de una organización no gubernamental que apoya a familias migrantes. Mi salario no es mucho, pero es honesto. He logrado poner flores frescas en la tumba de mi madre cada semana, tal como prometí. ¿Lamento haber intentado cruzar? No completamente. Esa experiencia, por terrible que fue, me enseñó que soy capaz de sobrevivir a cualquier cosa. Me mostró que los verdaderos límites no están en las fronteras de los países, sino en las fronteras de nuestra propia determinación. El sueño americano sigue ahí, pero ahora sé que hay muchas formas de alcanzarlo. Y la más importante de todas es no perder nunca la esperanza, no importa cuán oscura se vea la noche. El coyote me prometió salvarme, pero al final, la única que pudo salvarme fui yo misma. Y esa, creo, fue la lección más valiosa de todas.